Hay un montón de cómicos por ahí actuando, un montón de cómicos que te hacen reír, pero no los ves en la tele. ¿Sabes dónde los vas a ver? En TV. A partir de ahora, el canal de internet que no te puedes perder porque hay un montón de gente muy buena como yo. Bueno, como yo no, pero otros quizá, ¿no? Nos vemos aquí, en TV. ¿Qué te parecería si existiese un canal de televisión, ¿vale?, que estuviera única y exclusivamente dedicado al humor? Fantástico. Joder, me parece fabuloso. Pero así puedo salir yo por la tele y decir lo de mamá, mira, estoy en la tele, mamá, mira, soy yo, mamá. TV, Joaquín, TV. ¿Cómo te quedas? Vaya. Ya entiendo, es una onomatopeya. Claro. Chipén. Parece lo mejor que... O sea, yo no veo otra cosa que no sea eso. Y como todavía no lo conecto bien, yo dejo la tele encendida y digo, cuando salga ya me apuntaré. Es que no he empezado. Por eso, Por claro, internet. por eso estoy yo con la televisión y digo, jolín, que no sale ya. El humor es fundamental para este mundo. Hace falta ahora más humor, más ¿Verdad? risa. Pero sí, hombre, hay que apoyar esto. La gente tiene que ver lo que es mejor manera de no ya salir de la crisis, pero sino aguantarla, aguantar este trago que estamos dando con humor, hombre, que todo con humor se ve con otra perspectiva. ¡Ah, perspectiva! Ay, que te levantas por la mañana, que estás mal. TV y te ríes. TV, y si no, pues te quedas con el que también mola levantar. Me encanta. Pues mira, te lo presento. TV. ¿Cómo te quedas? ¿Y es este? ¿Es este? TV. Pues muy bien, me parece muy correcto. Me parece muy bien. Todo lo que sea humor, perfecto. Darme trabajo. ¿Y por qué se llama? O sea, pero tú ya igual piensa dice, lo que quieras. Vale. De hecho, pasa el micrófono y dice, qué rico. Por ejemplo, o sea, cada uno que piensa lo que quiera. Vale, ya no contáis conmigo ya para el canal, Contamos. ¿no? Sí, vale, por eso vale. te queremos fichar. ¿Me quieres fichar? Sí. Si yo te digo la palabra Ana está allá arriba y... ¿Qué opinas? Caramelo. Caramelo. Y si te digo .tv, Pues caramelo viendo la tele. pues es un nuevo canal de televisión. De internet. La risoterapia es... ¿Qué te voy a contar? No te ha dado descarga todavía, ¿no? Se levanta el telón y en una esquina del escenario está Sara Carbonero llorando. En la otra esquina está Belén Esteban, feliz, radiante. En mitad un tío que está dudando y dice, me voy con la Carbonero. No, me voy con la Esteban. No, me voy con la Carbonero. No, me voy con la Esteban. Se le acerca otro y le dice, solo puedes escoger a una. Has visto los guiños, solo puedes escoger a una. ¿Cómo se llama la película? A la triste, pero sin dudarlo. Espera, que voy a darle la descarga. ¡No era tan malo! Venga, pues Aunque está sea fichado. gratis, yo no he dicho eso nunca, No, ¿vale? gratis no. No he dicho eso nunca. Ha dicho No he gratis, dicho no, ha Rielo, dicho no he gratis, dicho no. Ha dicho gratis. Por fin hay un canal en TV, en internet, donde no hay censura, porque los canales, los cómicos que participamos en este canal, hemos sufrido la censura. Eso no se puede decir. Bueno. Mando un besote mágico y un abrazote mágico a toda la gente de Televisión. Hola, somos nosotros que hemos venido a saludar a los de Televisión, que son gente. Al final, pues oye, se les coge cariño como a los perros. Buenas personas. Y este es mi compañero, que le tengo aquí como el de goma espuma. Yo soy el gracioso, que tiene las ideas. Claro. Y yo pues más o menos el que la saca adelante. Y así pues... Pero oye, sobre todo, por favor, calzoncillos, llevar 2 siempre por tener que quita y pon. Yo tengo la chispa, yo soy el de la chispa. Que vaya muy bien las cosas y eso y hacer las camas, ¿eh? Ven, vale, bonitos. Hola amigos, mandamos un saludo muy grande de Pedro Llamas y Dani López, que juntos somos Vaya por Dios. Aquí desde la Guerra del Humor, Dani López, un saludo para todos los amigos de Humor TV. Por aquí. Veáis mucho este canal por internet. Canal Humor Que TV. me he enterado hoy que es por internet. Yo ahí buscando y digo, con los canales que hay en la TDT no lo he sincronizado. Y al final acabamos viendo Intereconomía, si es que somos. Un saludo para TV de parte de Joaquín Reyes de una forma muy noble. TV. Un saludo para todos los televidentes o internautas. Para los dos, para los televidentes y para los internautas de TV. Vedlo, por favor. Yo no salgo porque todavía no me han contratado, pero estoy preparando proyectos muy interesantes. Hasta luego. ¡Saludo! ¿Qué te parece que haya un canal que se llame TV y que entre otras cosas te has inventado tú con otra gente?
Me parece muy bien que haya un canal de humor de televisión por internet, porque ya era hora de que hubiera algo así en internet y no tanto contenido explícitamente sexuales. Porque esto va a ser muy divertido y va a ser muy bonito y la gente lo va a pasar muy bien. Y además vamos a implicar a mucha gente, porque ya me ha dicho Juan Luis que quiere hacer cosas y todo el mundo quiere hacer sus cosas y está muy bien. Y además voy a contratar gente maravillosa. Por cierto, te voy a hacer un casting. ¡Ay, qué bien! Para ¡Ay, qué contratarte. bien! Hay que hacer algo para... Sí, vamos a hacer cosas. Sí, bueno, esto es una idea que surge en colaboración con ITEC, que son gente maravillosa, no porque la que esté grabando sea la dueña, pero son gente maravillosa, estupenda, y entonces hemos aunado esfuerzos, producción creativa y producción técnica, y vamos a hacer cosas chulísimas. Lo primero que estamos haciendo pues es este report sobre el Comedia para Todos, que creo que es una idea fantástica, y muchas más cosas, porque vamos a ir a ver Maldito Naranjito, vamos a venir a ver 666 de Llana, vamos a hacer todo lo que sea humor, música y magia, lo vamos a petar.